puesto fundamentos para un avivamiento. Y como subtítulo he puesto abrazando la cruz en el servicio a Dios. Los versos clave para esto es Marcos 8:31 al 37. Voy a pedir que vayan a sus Biblias y ahí lo mantengan. Muchas veces nos preguntamos, queremos avivamiento, y voy a dar, Dios mediante, algunas prédicas sobre avivamiento. Es cierto que Dios opera, hay veces de una manera más allá de la voluntad de la gente, y hace obras increíbles, ¿no? La gente no está esperando de repente y hace una obra. Yo he llegado a vivir, tal vez con algunos, un avivamiento que hemos tenido acá en Bolivia el año 71, 72. No esperábamos, estábamos en nuestra vida extraviados, en tinieblas, en las garras de Satanás, y Dios de una manera prodigiosa envía a un muchacho, vamos a llamarle así, jovencito, y lo usa, y hay un avivamiento aquí en Bolivia. Hasta ahora hay el impacto de ese avivamiento. Varias congregaciones se han levantado directa o indirectamente a través de ese avivamiento, a través de los años. Ha sido muy lindo. Tal vez muchos he visto que oran y hablan sobre avivamiento, ¿no? Y yo quiero poner algunos fundamentos a experiencia que he tenido sobre cómo puede el Señor hacer un avivamiento en base a nuestra disposición, la condición que estamos viviendo. Y yo creo que este es el fundamento para el avivamiento, el fundamento principal. Este capítulo 8 de Marcos, y que está en otros capítulos en los otros evangelios, es muy interesante verlo desde una óptica de su contexto. ¿Ya? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué? Y en lo que desemboca. ¿Ya? Ese tiempo estaban viviendo con Jesús los discípulos y la gente de Israel un remozón, vamos a llamarlo así, como un terremoto de Dios espiritual que estaba pasando Israel. La gente estaba viviendo momentos demasiado fuertes, ¿ya? Estaban viendo milagros tras milagros, obras que Dios hacía a través de la mano de Jesús, cosas sobrenaturales. Jesús liberaba demoniados, hacía callar el mar, caminaba sobre el mar, los ciegos recibían la vista, los mudos hablaban. Había una canción no hace mucho, el mudo hablará. Los paralíticos caminaban, los muertos eran resucitados. Y pues yo creo que los discípulos, para ellos era algo demasiado fuerte, y para mí lo fue, lo que viví el 71. Me acuerdo cuando estábamos en el estadio, en la puerta, yo cuidando para que la gente ingrese ordenadamente, y vi cómo personas ingresaban en una frazada. No los podían meter en una silla por lo que la gente estaba tan apretada. En una de las frazadas las metían ahí al centro del estadio para que sean sanadas. Aquí era algo mucho más fuerte, porque esos milagros a veces a muchos pasa y a otros no, pero con Jesús dice que todos serán sanados. Todos serán sanados.
porque estaba el Hijo de Dios ahí. Los discípulos, me imagino, estaban sobrecogidos de ese momento, de todo lo que estaban viendo. Tal vez habían conocido a personas, tal vez paralíticas, ciegas, mendigos en las puertas, en lugares religiosos, y después los veían sanados. Finalmente Jesús va llevando esto a un clímax, va ascendiendo a medida que va haciendo cosas tremendas que mismo Juan decía, dice en su evangelio escrito por él, dice que si se contara todos los milagros, que a las cosas que ha hecho el Señor, los libros que hay en el mundo no cabrían para relatar todas las cosas. Era una vivencia sobrecogedora, porque uno no vive regularmente estas cosas. Tal vez habían escuchado algunos milagros de la gente judía, por lo que Dios había hecho a través de manos de profetas, de hombres de Dios, desde el Antiguo Testamento por mucho tiempo. Y llega Marcos y relata que al final, para llegar a este clímax, Jesús, en un lugar casi desértico, lejos de la población, donde la gente le seguía porque querían escuchar y ver, alimenta a 5,000 varones. Digo 5,000 varones porque ahí los contaba más a los hombres, a las mujeres no los contaba. Tal vez 12,000 a 15,000 hasta más personas que estaban ahí, incluyendo las mujeres, niños y jóvenes. Era una gran multitud. Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces a toda esta multitud, y no solo eso, no sé, que le quedaron llenos, todos estaban llenos, satisfechos, y sobró, y recogieron 12 canastas de panes. Era tremendo. Casi uno podía restregarse los ojos. ¿Estoy viendo lo que estoy viendo? ¿O es un sueño? Señor, no quiero despertar de este sueño. ¿Dónde quería llevarlos a Jesús? A sus discípulos, principalmente quienes le seguían todos los días. Jesús los lleva y les hace una pregunta. Y les dice en Marcos 8:27, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Quién dice la gente quién soy yo? Aquí el punto no eran los milagros y los eventos y las maravillas que estaban viviendo, sino quién era Él. Esa es la gran cosa. ¿Quién era Él? Había mucha murmuración en medio de la gente, de la calle. Esto es un remozón hasta el palacio de Herodes. Herodes mismo se preguntaba, ¿quién es este? La gente tenía especulaciones sobre quién eran, suposiciones. Tal vez eran Juan el Bautista o era Elías, y hablaban entre ellos, no, pero esto debe ser, no, y es así, yo he visto esto. La verdad, estaban sacudidos por todo lo que estaban viviendo. Pero a Jesús no tanto le interesaba qué es lo que la gente decía, quién era Él. Le interesaba quién creían sus discípulos que era Él. Sus allegados, sus íntimos, con quienes comía, dormía, caminaba y había hecho toda la serie de cosas que estaban viviendo. Y Pedro responde, como siempre, rápido, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús ahí lo confirma lo que ha mencionado Pedro. Bienaventurado, feliz, dichoso, hilarantemente feliz eres, Pedro,
Porque eso no te ha explicado, no te ha enseñado ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro había visto, entendió quién era este Jesús. Lo que estaban viviendo era único, era insólito, era asombroso, era más que eso, grandioso. No solamente habían visto los milagros, sino la confirmación que Pedro entendió quién era este personaje. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaban ante la presencia del Santo, del Eterno, del Creador. Jesús mismo le dijo a Tomás, le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto a Dios, al Padre. No nos olvidemos que todos los seres humanos y la humanidad en ese tiempo y ahora también, en ese tiempo con tanto ahínco buscaban a Dios, se formaron religiones que hacían toda clase de cosas para poder hallar, a tener acceso a Dios, a la divinidad. No muy lejos estaba Egipto, que habían hecho grandes pirámides y construcciones, y alrededor las religiones hasta ofrecían a niños para tratar de tener la gracia y bendición de Dios. En nuestra América estaba lleno también de especie de pirámides en todo lo que es desde México, Guatemala y ahí abajo, llegamos hasta acá cerca, tratando el hombre de tener acceso a ese Dios que no había respuesta básicamente. Y acá, en Israel, Dios había prometido que iba a enviar a alguien que iba a hablar de Él, y estaban esperando por más de 1000 años. Profetas habían aparecido y se fueron, y seguían esperando al Mesías. Estaban esperando a que alguien les revelara al Dios invisible, aquel que había hablado a Moisés en el monte, y gran estruendo y fuego y relámpagos. Habían tenido un encuentro que casi vieron despavoridos los judíos, los israelitas. Y ahora se presenta. Para Pedro esto era conmovedor. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo, el unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo da a conocer, dice Juan en el Evangelio capítulo 1, verso 18. El Dios invisible, el creador del cielo y la tierra, y ahora estaban ante la presencia de Él. Juan mismo relata en su primera carta, el primer capítulo, verso 1, empieza de una manera grande y fuerte, les dice: les escribimos a ustedes acerca de aquel que existía desde el principio. Todos nosotros somos pasajeros, hermano, vulgares pasajeros. 30, 40, 50, 60, depende de tu edad. Si Jesús no viene antes, chao. Pero Él permanece. Él nos ha visto nacer y nos entierra. Tal vez tu bisabuelo, después tu abuelo, tu padre, te tocará a ti. No va a tardar. Pero Él es el único eterno.
Por eso Juan continúa hablando y dice: les escribimos a ustedes acerca de aquel que ya existía desde el principio, aquel que es desde antes de Génesis, antes de las Escrituras, Él. Y es el único que fue, que hoy es y que mañana seguirá siendo el mismo. Todos nosotros cambiamos, pasamos. Podemos hacernos cirugías, estirarnos la cara, arreglarnos la nariz, la boca, lo que sea, pero todo es temporal. Unos cuantitos años, poquitos, pasamos. Pero Él, el único eterno, estaba ahí. Por eso habla Juan, aquel que era desde el principio. Hermano, a veces nos hemos acostumbrado a escuchar el Evangelio desde las clases de religión, el colegio, pero celebramos la Navidad y aquello y otro, y nos parece normal. No es normal. Todos pasamos. Él es eterno. Él es eterno. Por eso habla Juan y continúa diciendo que ya existía desde el principio de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, el único eterno. Y lo hemos tocado con nuestras manos. Es real. No era ilusión, no era ficción, no era película. Es real, el único eterno. Es sobrecogedor, hermano. Porque lo que hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos, hemos palpado, dice en su versión, lo tocaba el Santo de Israel, aquel que no podían tener acceso, y si alguien se acercaba era muerto. Porque dice la palabra de Dios que cualquier hombre no podrá verlo, porque el día que lo vea morirá. Pero esa vez estaba ahí. Dice, lo hemos tocado. Yo me imagino a Juan, Pedro tocándolo, haciendo este hombre milagros, sanidades, prodigios. Lo hemos tocado. Lo hemos visto, yo lo he visto, dice Pedro. No es cuento, dice en su primera carta, no es cuento, lo hemos visto. Porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre, con el Dios eterno, y luego nos fue revelado. ¿Quién es la vida? Se manifestó a ellos, tuvieron oportunidad de mirarlo, de tocarlo, era algo sorprendente. Estaba con ellos, imaginémonos ese momento, Pedro, Juan, tocándolo, viendo ese carácter puro, puro. Todos somos impuros. Los ángeles que están cerca, los querubines, y relata, si ustedes ven las escrituras, que hasta se tapaban la cara de tal santidad, de tal carácter. Nosotros cuando nos vemos podemos tener emociones y sentimientos positivos, negativos, pero Él era puro. Cuando te ve, sabe quién eres totalmente. Y Pedro le dijo: Maestro, tú sabes todas las cosas. No es un loco, no es alguien que se cree un profeta, que ahora los musulmanes matan a nombre de él. No necesitas matar. Él dio su vida por ti, por mí. Él es dador de vida.
no da muerte. No es sencillo, hermanos. El hecho de estar en el ser cristianos es algo demasiado relevante. Hay muchos que sí en religiones se hace, hasta se enseñan, se matan por alguien que no tiene nada. El que es la vida se manifestó a ellos. Lo tocaron, lo contemplaron con sus ojos. Su carácter era otra cosa. Era un hombre de aspecto vulgar, quiero hacerles notar. Bueno, siempre repito este tema. Algunos lo tratamos de mirar como un artista, como alguien, qué sé yo, como un atractivo muy especial. La Escritura nos dice que era sin atractivo. Es decir, era tan vulgar, pero su carácter mostraba su santidad. Para que lo deseemos, dice Isaías. Era aquel que dice que los mismos ángeles deseaban ver. Cuando lo anunciaron en su nacimiento, dice que aparecieron para los pastores una multitud de ángeles cantando, porque los ángeles vivos hubieran querido estar ahí y ver al santo que no podía ni acercarse. Los querubines se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad, haciendo prodigios, milagros, revelándose. Jesús mismo les dijo a sus discípulos: pero bienaventurados, les digo, sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Era el Dios único, eterno, hecho carne. Qué cosa más maravillosa. Y dice, después de la confesión de Pedro, el verso 31-32 de Marcos, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Cuando está diciendo es necesario, Jesús les hablaba, es necesario que Él tenía que morir, que tenía que sufrir. Aquel que era más sublime que los cielos, que nos menciona Hebreos 7:26, cuando está diciendo es necesario, está diciendo era inevitable. Debería pasar todo eso. Miren, está llegando Jesús a un clímax de hablar cosas muy difíciles, después de haber hecho milagros y cosas, sanidades y una maravilla, y ellos conviviendo con ese santo que lo podías abrazar, lo pudieron abrazar. Juan recostaba su cabeza sobre su pecho. ¿Cuántos ángeles quisieran esto? Maestro, ¿sería yo? Cuando empieza a declarar esas cosas, no podía creer en los discípulos y principalmente Pedro. Estaba sobrecogido de lo que estaba viendo, de emoción, los milagros, sanidades, poder, esa santidad, lo estaba viendo, lo estaba palpando con sus ojos, y de repente empieza a decir: tengo que morir. Pero era Dios. Pedro no
no podía creer lo que estaba escuchando del Dios que estaba ahí, del Eterno. Era algo inaudito, estaba pasmado, no lo podía creer que el creador del universo tenga que confesar que era necesario, era inevitable que tenga que padecer y sufrir. Si es Dios eterno, ¿quién puede hacer sufrir a Dios? Aquel que ni los cielos de los cielos pueden contener, aquel que hace funcionar todo el universo, tu cuerpo, tus moléculas están sostenidas por su palabra. Yo pienso que Pedro tenía una crisis, casi le da un síncope cardíaco. No podía creer que esté afirmando que tenía que morir. Pero el escritor del Evangelio dice claramente, esto les decía con toda claridad. No había duda alguna. Todo lo que había dicho se había cumplido y estaba ahí ahora haciendo esas afirmaciones. Pedro no escuchó la última parte de que iba a resucitar. Le empezó a preocupar a Jesús, como el Dios eterno, aquel que hemos visto milagros desde la pesca, hacía. ¿Cómo? Yo voy a morir, decía Pedro, pero el Eterno, ¿cómo? Entonces el verso 32, su segunda parte, y el 33 nos dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirlo a Jesús. Pero Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús quería enseñar algo, porque si Pedro lo hubiera reconvenido, simplemente aparte le hubiera reprendido a Jesús, y aparte, y Jesús le decía, mira viejo, ¿qué te pasa? Y ahí nomás. No, pero dice que mirando a los discípulos, que no deben estar demasiado lejos, y lo dijo de tal manera que todos escucharon. Cuando dice que Pedro lo llamó y lo reconvino y después Jesús lo reprendió, no, en la traducción está usando dos palabras distintas, pero en el griego está diciendo la misma palabra. Pedro estaba tan sobrecogido, es decir, confundido, que empezó a reprenderle a Jesús. Eso es lo que dice la versión original. Y Jesús con el mismo tono los reprendió a él después, mirando a los discípulos, porque quería algo enseñarles a ellos. Y yo creo que es importante que debemos nosotros aprender esta lección. Yo sé que Dios te va a hablar hoy día. Así que Pedro, en su atolondramiento, empieza a reprender de manera fuerte a Jesús. ¿Cómo? No era concebible que el Santo, el Todopoderoso, tenga que sufrir y todo llegar hasta la misma muerte. Eso no era aceptable, porque él sabía que estaba ante Dios, al Dios que habían conocido sus padres y habían esperado por generaciones de generaciones a ese Dios. No podía caber. Yo creo que para muchos todavía no podemos comprender por qué semejante cosa tenía que hacer el Dios eterno. Por un momento Pedro no había recibido la revelación, el entendimiento, lo había visto, lo había reconocido, entendido que este Cristo era el Hijo del Dios viviente. Y Jesús mismo le dice, bienaventurado eres, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recibía revelación del cielo, y al poco rato el mismo infierno empieza a operar en él.
Era una paradoja, una contradicción. ¿Qué es? ¿Por qué? Esta es una lección difícil. Jesús mismo sabía que era una lección difícil y necesitábamos entender ellos y nosotros. Los reprendió de una manera dura. Por un lado le dice: mira, usted eres feliz, bienaventurado, dichoso, tú que estás, eso te reveló el cielo, el Dios es mi Padre que está en los cielos. Y otro rato: Satanás, quítate delante de mí. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Satanás ahí? Satanás tiene Hay veces pensamos que Satanás solo se manifiesta cuando hay algo poseído, ¿no? Debe tener un demonio, hay que liberar. Hay veces Satanás no necesariamente aparece a través de demonios en las personas. Hay veces nos insinúa pensamientos e ideas que parecen buenas, pero son destructivas. Eso es. Satanás no le dijo: agarra un cuchillo, Pedro, y mátalo. No dijo eso. Agarra y sacúdelos a tus compañeros, saca tu espada y mátalos. No había ninguno, más bien parecía protector. Maestro, esto no te debe pasar. Sin embargo, era una insinuación. Satanás muchas veces viene con insinuaciones que parecen favorables para nosotros, pero pueden ser destructivas en nuestra vida espiritual. Eso le pasó a Eva. Cuando Eva estaba en el Edén, Satanás no se acercó y le dijo: mira, agarra y haz eso, una maldad, mátalo a tu marido. No dijo nada. Lo que le dijo fue lo siguiente. Dice que cuando Satanás se acercó a Eva, le dijo: ¿con qué Dios te ha dicho que no comas de todo fruto del árbol, de los árboles que hay en el huerto? Si hay el problema no solo lo que estaba diciendo, sino la insinuación. ¿Así que Dios te ha dicho eso? Y miren el verso 5 del Génesis 3:5, dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué estaba diciendo aquí Satanás a Eva? Dios sabe, te está ocultando porque no quiere tu bien. Porque sabe que el día que tú comas vas a ser como Dios, vas a ser igual que Él. Vas a poder hacer todas las cosas como tú quieres. Él está deseando tu mal. ¿Qué es lo que escuchan muchas veces a personas? ¿Por qué Dios permite que haya esto? ¿Por qué Dios permite que haya pobres? ¿Por qué Dios permite? En el hombre, a través de eso, siempre anda dudando de Dios. Eso ha sido la cosa más mortal. Peor que darle un cuchillo a Eva para que mate a su marido. Cuando Satanás generalmente se acerca y pone en duda la voluntad de Dios y que tú mejor te cuides, ahí está obrando Satanás a través de ideas. El arma más usada por Satanás, ¿saben qué es? Ideas equivocadas. Ideas equivocadas. Cuando una muchachita está locamente enamorada por un muchacho que no le conviene y su madre le dice: hijita, no te convienes, y ella grita: tú no sabes lo que yo quiero, yo voy a ser feliz con él. Y llora. Finalmente se casa y después pasa unos meses y vuelve
¿De quién ha sido esa idea? ¿De dónde ha venido? A él Satanás no le ha entregado un cuchillo, anda a matar a la calle, como esos cosas que uno escucha. Viene a través de ideas equivocadas. Solamente le metió ideas equivocadas a Eva y trajo muerte a toda la humanidad. Lo que estaba haciendo Pedro, quería meterse, estaba diciendo: no debes morir, no necesitas morir, ¿para qué vas a morir? Tú eres Dios. Estaba confundidísimo en ese momento, tratando de guardar la vida de Jesús, pero no era la voluntad de Dios. Parecía protector Pedro. No hagas eso. Pero sabía Jesús de que esas ideas iban a tener precio. Si no iba a la cruz, ahorita la historia de la humanidad hubiera terminado. Satanás es experto en anteponer nuestras necesidades, nuestra comodidad, nuestro bienestar antes de la voluntad de Dios. Él sigue usando esa herramienta para que nos miremos primero a nosotros mismos antes que la voluntad de Dios. Pero hermanito, solo son unas copitas. Estoy sanamente disfrutando. Sanamente con la mano. Él es experto en que ya no miremos a Dios, sino que nos miremos a nosotros mismos. Satanás es experto. Él va a decir: mira, pero si le estás pasando bien, ¿qué de malo? O esto te conviene o aquello. Pero sabes bien que no es la voluntad de Dios. Pero Él pone la balanza y apriétala donde está el lado de su idea, para que pese más en tu vida. ¿Cuántas veces nos vemos abusados, engañados? ¡Qué maldad, qué barbaridad! Yo no me voy a dejar. Satanás te dice: defiéndete, ya pues. Te ha dado con uno, dale con el otro. Como pues eres cristiano, pero no sonso. Satanás es experto en hacernos llenar para que reaccionemos con sentimientos de autocompasión, de autoconmiseración, de lamernos nuestras heridas. ¿Cómo a mí? Satanás dice: ¿cómo a ti? No te dejes. No me las voy a dejar, me las van a ver. Al final no dice. Él siempre permite que tú no te centres en Dios y digas: Señor, ¿qué es tu voluntad? Esto. Siempre te empieza a buscar a ti. Mira cómo vas a sufrir, cómo te vas a dejar. Dale un no. O haz esto, o haz aquello. Y uno dirá: no, estos son mis sentimientos, no, Satanás está usando esos sentimientos. Satanás trata de que nos miremos todo el tiempo a nosotros mismos. Eso fue lo que hizo con Eva. Pobrecita, Dios te está engañando. ¿Sabe Él que el día que tú comas, tú serías como Dios? Dice que la Eva ya se alumbraron sus ojos, yo como Dios, y vio que dice que era el fruto agradable para ella alcanzar. Dios me está prohibiendo, Dios no quiere. ¿Cuántas cosas, principalmente a los jóvenes, Satanás está usando sentimientos que después pueden ser la causa de tu destrucción?
Cuando te casas, ¡ay! ¿Con quién te estás casado? Con el príncipe azul. Y el príncipe azul viene en su caballo. Y la chica, y el príncipe azul dice: mi cenicienta, blanquita, transparente. Oh. Te dedica hasta canciones, ¿no? Y la primera noche y al día siguiente empieza. Hay un libro que me encantó leer. Cuando dos pecadores dicen sí. Ya no es el príncipe azul ni es la cenicienta que se encuentran cuando se despiertan. Muchas cosas, y el otro también. Y bota la ropa y es así, que aquello y al otro. ¡Ah! Hermano, me he equivocado. No hay compatibilidad de caracteres. ¿Sabes qué, hermano? Yo te digo, la vida consiste en saber morir primero. Después hay resurrección. Muchos quieren resucitar con Cristo juntamente resucitado. Pero primero tienes que pasar por la cruz. Y eso empieza en tu casa. Con ese hombre que un día tú le has dicho en enfermedad o en salud, en pobreza o en riqueza. Qué emocionante, ¿no? Sí. Yo pienso, ya lo he dicho, alguna vez habría que preguntarle: cuando a ti te gusta comer Pancho y a él le gusta el pollo, y no solamente una vez, sino todo el mes. Cuando tú eres ordenado y ella bota todo, ni quiere entender. Y empiezan a venir ahí, empiezan con cosas pequeñas y hay multitud. Después te das cuenta que no había sido azul, había sido como Shrek. ¿Saben qué? Por eso les dice en Efesios a los maridos: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó por ella y dio su vida. El matrimonio consiste en dar tu vida. Tú. Que muera él, no, tú. Dios te dice tú. ¡Pare de sufrir! No, yo quiero parar de sufrir, hermanito. ¿Sabes qué? Muchas veces se han acercado parejas o personas solas, casadas, pidiendo separarse de sus maridos, y la mayoría de las veces yo no he encontrado un fundamento bíblico para su divorcio. Quieren simplemente de parar de sufrir. Lo que pasa es que dos pecadores se han casado. Él tiene sus fallas, tú le haces sufrir a él y ella a ti. Y no creas que el vecino le está yendo mejor, que sonríe. Lo que pasa es que cuando tomamos un espíritu de perdón, de misericordia y de aprender a sufrir las consecuencias y saber soportarlo en amor en el Señor, y orar y buscar de una manera sabia cómo poder corregir ese problema, queremos deshacer. Y no solamente esto se traslada al matrimonio, ni con los hijos después, y después con el jefe, con la vida. La vida, ¿saben qué? Los únicos que salen bien y tienen vida de resurrección son aquellos que han aprendido a morir en su vida, sufrir.
¿Cuántas veces surte efecto? Una vez lo he contado, Watchman Nee relata en uno de sus libros y dice: estaba un hombre remando en su barquito y de repente las olas lo empezaban a llevar hacia el acantilado, hacia las rocas. Y este hombrecito era cristiano y empezó a orar: Señor, quita esas rocas, quita esas rocas. Y Dios le dijo: ¿quieres que quite esas rocas o que suba el nivel del agua para que pases encima? Yo te voy a decir, muchas veces no va a desaparecer las rocas, pero Dios te va a dar el carácter, la templanza, la fe para pasar por encima de los problemas. Sí, hermanos. Marcos 8, 34, 37, continúa Jesús y dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, no solamente llama a sus discípulos, sino quería dar una lección a toda la gente que estaba a su alrededor. Y dice, llamándolos, les dice: vengan, vengan. Y aquí les da la gran enseñanza y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay que notar que humanamente las insinuaciones infernales no parecen malas. Todo lo contrario, son de lo más lícitas a la vida común humana, pues busca que sobrevivamos. Tienen y están marcadas por el instinto de supervivencia, que nos vaya bien, busca nuestro bienestar, pero son mortales para la vida cristiana. Uno dirá: pero hermano, tú no sabes con el marido que me casa. Tú ni te das cuenta. Yo te aseguro que no vas a encontrar hombre que no tenga problemas. Algunos con unos un grado y otros con otros matices. O mujer, tenemos que ahí es la mejor escuela. Tu casa es la mejor escuela para aprender a ser cristiano, a perdonar, a amar. ¿Por qué creen que dice el amor es sufrido? La primera descripción del amor es sufrido. Para muchos el amor es pues, no todo me va a dar a mí, y como no me da nada, o no me da poco, o no lo suficiente, el amor es sufrido. Jesús nos quería enseñar de que Él por amor sufrió siendo Dios. Le dijo: es inevitable que tenga que sufrir en manos de los hombres. Y si Jesús tuvo que sufrir en manos de los hombres, hermano, ¿qué necesitarías casarte con un ángel? Pedir: Señor, dame un ángel. Pero si te vas a casar con un ser humano, es hombre. La vida cristiana, hermanos, conlleva, no todo el rato, muchas veces dura, tiene altibajos, pero es soportarnos, perdonarnos y seguir dándonos amor, cariño, aprecio. Eso es en el matrimonio, en el trabajo. Yo sé que David me debió aguantar muchas veces. He trabajado casi 25 años, pero yo también lo he aguantado a él. Es mutuo. Ahora nos vemos y ya nos gozamos, nos abrazamos. Lindo, qué lindo, hermanos. Pero es así en el trabajo, en el colegio, la vida. Aquel que no quiere sufrir y pelea por su felicidad va a perder su vida.
para perder su vida, porque no hay tal. Jesús nos quería enseñar eso. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, si tú haces una maldad y después viene y dice, no estoy llevando mi cruz, no, hermano, estás llevando tu pecado. Llevar la cruz significa que tú hagas lo bueno y te devuelvan con injusticia o algo que te choque, que no esté bien. Si tú estás haciendo macanas y tienes un carácter y después tienes problemas, estás llevando tu pecado. Pero si justamente sufres y pese que hagas eso, Señor, tomar tu cruz. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Jesús les estaba invitando a Pedro. Pedro estaba diciendo, no mueras, qué barbaridad, Señor, no. Y Jesús le reprendió, pero después le dijo, tú también vas a ir a la cruz. ¿Y saben qué? Dice la historia, relata la tradición, que él murió de cabeza en la cruz. Jesús le estaba diciendo, tú también. Juan, todos ustedes, no solo yo voy a morir en esa cruz, todos ustedes vengan conmigo, vamos a morir a la cruz, porque en esta vida, mientras hay pecado, va a haber sufrimiento. No estoy diciendo que vayas a buscar el sufrimiento, ¿no? Mira qué cristiano soy, te metes en problemas y te sacuden y apareces maltrecho. No. Estoy diciendo que Dios no quiere que busquemos los problemas. Es cierto que vamos evitando, pero hay algunos que son inevitables en la vida y no queremos sufrir. Está bien, es normal que no quieras sufrir, pero tienes a veces que sufrir. Hay iglesias que solamente se están llenando de esos milagros, y qué lindo que hagan milagros, a mí me gusta, pero ¿cuándo van a predicar la cruz? Esta cruz es el Evangelio, y este Evangelio debemos primero aplicarlo en nuestras vidas, no solo cuando me he convertido. El Evangelio es, debemos sufrir hoy día también, mañana, y tal vez tu hijo, tu hija. Debemos cada día, en todo tiempo, predicarnos primero a nosotros mismos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Debo morir para recibir la resurrección. Pablo dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, en 2 Corintios 4, 10, 12, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Si tu marido es una persona casi tiene un carácter a veces intratable, no estoy hablando, en algunos casos tal vez necesitas venir a un pastor para pedir consejo, pero si no te golpea y qué sé yo, estás sufriendo, tienes que morir. O tal vez una persona que no habla, mi marido no me habla, entra, se duerme, se levanta y se va, no me habla. No es un día, un año, 2 años, 3 años, 5 años, ya estoy casado, hermano, 20 años, casi no me hablan. No es suficiente para que te quieras divorciarte. Vas a tener que hablarle, mira querido, hablaremos un poquito, y vas a tener que orar mucho. Dios puede cambiar, pero tienes que sufrir. Y tal vez él dice también, pero es que esta mujer, también. Por eso dice aquí, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. En el trabajo tienes que dar tu testimonio de cristiano. Vamos a barrear, no hermano, gracias amigo, no. Este cristianito, qué sé yo, tal vez un poco te relegan en el trabajo, ya no te ascienden, no te hacen aumento, no te dan premios. Puede ser, a mí me ha tocado eso. Yo trabajé en un banco 10 años. Me correspondía entrar a una categoría ya de gerente.
El gerente vino y me dijo: ¿sabes, Pancho, tú vas a ser el que de operaciones? Vuelvo de vacación, a una chica la había puesto. ¿Por qué? Porque yo no iba a farrear. En mi título, les he dicho alguna vez, decía Francisco Rodríguez, daba la vuelta, decía Padre Superior. Así me han anotado los empleados. Pero ¿saben qué? Yo lo digo con honra, pero era a causa del Evangelio que he perdido tal vez oportunidades de cargo, pero me alegría en esas cosas. He tenido que sufrir. Y predicaba el Evangelio a mis compañeros, compañeras, alguno que otro más o menos. Al final los que me escucharon, ¿saben quiénes fueron? Era el personal, los mensajeros, ellos iban a la reunión. ¿Quieres sufrir tú? Por causa de Cristo. Tu esposo, tu esposa, tal vez Dios dice: tienes que mantener, no abandones a tu esposo. Si no hay suficiente justificativo bíblico, tienes que quedarte. Joven también. Es preferir que se queden solteras, hermanitas, a que se casen mal. Continúa diciendo Pablo: para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Significa que si yo voy muriendo a mi vida, a ese egoísmo, a esa vida centrada en mí mismo, yo puedo hablar a otros y esa palabra va a llegar a otros, va a bendecir. Sufrir. Si hay algún término que quisieran decir, ¿qué es lo que el hermano Francisco ha hablado? Que debemos aprender a sufrir las circunstancias que se presentan. No estoy buscando circunstancias para sufrir, sino que se presentan en la vida. Y a veces algunas son inevitables. No le queda otra. Perdonar, amar, entrenar el corazón. Y el primer lugar es la casa. La mayor escuela de un cristiano es su hogar. No es la iglesia, es tu hogar. Porque ahí tienes que aprender a amar, ahí tienes que aprender a ser cariñoso. Si no te dan, no te corresponde a ese tu cariño, dale más cariño, porque ahí estás cumpliendo la palabra de Dios. No hay otro lugar mejor. Pero ¿saben qué es lo lindo? Dios no es de los que se queda ahí, ya sufran, ya cállense, tiene sufrir. Esos dichos bolivianos, ¿saben qué hizo el Señor después? Si ustedes ven la historia, a ese mismo Pedro que le digo, si no, toma tu cruz y sígueme, y qué sé yo, lo sacudió Satanás. ¿Saben qué? Agarró a ese Pedro y a otros dos más. ¿Dónde los llevó? Al monte de la transfiguración. Los hizo subir a ellos íntimos. Y ahí manifestó su gloria. Dice que empezó a brillar su piel, sus vestiduras como más que la nieve del Illimani. Dice que resplandecía. Y aparecieron Moisés y Elías conversando las cosas que iba a sufrir en manos de los religiosos. Y Pedro otra vez
parece que hasta lo había sacudido, ¿no? No te, que el Señor te diga Satanás. No debe ser una cosa muy liviana. Pedro otra vez en la gloria. Y empieza a hablar Pedro, exclamó Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 tiendas. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Es muy bueno estar acá, ya no nos quedamos acá en la gloria. ¿Saben qué, hermanos? Cuando tú aprendes ese camino del Señor, a llevar tu cruz, a sufrir, a amar y a entrenar tu vida es cristiana, la mayor bendición que uno tiene el cristiano es tu hogar, tu trabajo, donde están esas personas difíciles, porque ahí es donde tu carácter es perfeccionado a la imagen de Cristo. La mayor gloria de Cristo, de Dios, ¿saben qué es? No son los relámpagos, los milagros que hacía y el mar que calmaba. No, nada de eso. La mayor gloria de Dios es su carácter. Cuando estaba ahí delante de los romanos y los sopapeaban, siendo Dios, apenas podía dar un guiñazo y desaparecían los soldados. No devolvió, cayó, sufrió, tenía carácter templado. Eso es lo que nos debe admirar del Señor. No son solo sus milagros, lo que caminaba sobre el agua y que resucitaba a los muertos. El mayor desafío de Dios ha sido cuando es implorado su carácter. Lo golpeaban, lo escupían. Y él tenía poder más que suficiente para decir: chao mundo cruel eras. Y él sigue siendo Dios y nosotros pasamos a la historia, si es que hay historia que contar. Lo que más nos va a purificar en nuestra vida va a ser justamente esos problemas, esas personas difíciles. Tienes que orar, doblar rodillas: Señor, ayúdame. Es cierto, Señor, quita esas piedras. Y Dios te va a decir: puedo subir el agua para que pases encima.